Entonces, bueno, sin otro preámbulo, entonces, permítame entonces empezar con la presentación. Esto pues es una solicitud que me hizo la profesora Elizabeth en el Día del Mundial del Medio Ambiente. Entonces, el título es Hacia un futuro sostenible, tecnologías de materiales ecoeficientes sobre la base del bambú. Entonces, yo quiero arrancar mostrándoles un poquito cuál es la tendencia del sector de la construcción. El sector de la construcción ahorita está enfocado a el desarrollo más eficiente de los procesos, a la estandarización y específicamente con mucho tema que tiene que ver con prefabricación. ¿Y por qué la prefabricación? La prefabricación principalmente porque tiene que ver con una mejor calidad del producto, una reducción de costos por implementación. Eso tiene que ver mucho con las cadenas de producción masiva. Entonces, cuando hay una cadena muy bien montada masivamente, pues eso va a generar mayores beneficios, ayuda a reducir los desperdicios e incrementar las eficiencias. Entonces les voy a mostrar un par de éxitos a nivel mundial alrededor de la construcción de prefabricación y después voy a un poquito más adelante a mirar qué es lo que pasa con el tema del bambú y qué es lo que estamos haciendo con eso. Entonces aquí hay un par de ejemplos de prefabricación en la cual, por ejemplo, prefabrican dovelas de puentes enteras para construir puentes o partes de edificaciones como lo que son losas prefabricadas que se van acomodando también con muros prefabricados y como una especie de Lego, no sé si ustedes conocen ese juego, en la cual empiezan a armar todas las edificaciones. Eso es un poquito como lo que se está tratando de hacer. Entonces las estructuras prefabricadas no solo van con estructuras de concreto, sino también las combinan con estructuras de acero. Y ahí hay varios ejemplos de, por ejemplo, naves industriales, casas prefabricadas de acero, de diferentes materiales, de aluminio, también a veces las hacen. Y aquí llegamos a un caso de éxito bastante interesante que quiero mostrarles que pasó en China, en una empresa en China, de un grupo empresarial, que se especializó tuvo una especialización en lo que es construcción de edificios prefabricados y han llegado a tener un impacto muy importante ambientalmente. Y ya les muestro por qué, adicional de reducir los tiempos y costos de prefabricación. Entonces aquí hay varios de los proyectos insignias que tienen, uno en el 2010, la construcción de un hotel de 15 pisos en 48 horas, eso no es ningún error, son 48 horas. Otros en el 2011 en la construcción de un hotel de 30 pisos en 15 días, que es lo que vamos a ver, y en el 2012 construyeron una estructura de 12 pisos de 14.000 metros cuadrados en 62 horas. Entonces vamos a hablar del proyecto H30, de 30 pisos, un hotel de 30 pisos, que lo construyeron, como les dije, en 15 días. Entonces, parte del éxito de esto es prefabricar toda la estructura en una planta aparte y transportarla después en camiones para poder ensamblarla en el sitio. Entonces, ahí se muestran parte de los procesos de fabricación que llevaron a cabo, en la cual, pues, ¿qué es lo que redunda esto? En ahorrar energía. Entonces, ahí empieza el tema un poco ambiental de ver la manera de ser más eficientes en el uso de energía. Aquí ya pues hay algunas fotos, acá pues se utilizan, en la prefabricación es algo muy importante utilizar unas grúas, ahí ven parte desde la grúa ustedes que lo van alzando y van armando la estructura paso a paso. Entonces aquí les tengo un video para mostrarles, espero que este video nos funcione. Permítanme un segundo, a ver por qué no funciona. Vamos a hacer una cosa, voy a proyectarlo directamente. Vamos a ver aquí. Más o menos creo que lo ven.
Bueno, entonces, varias cosas para resaltar de este edificio. Como ustedes vieron, lo construyeron en 15 días exactamente. Ahí está, ahí les dio los 300 y algo horas. Entonces, pues varias cosas. Tenían un sistema especial de circulación de aire. Ustedes vieron el material particulado, comparaban el material particulado. Ustedes saben que en China hay una alta contaminación. El material particulado que estaba afuera versus el material particulado que estaba adentro. Ahí había un sistema especial de circulación de aire que veían ustedes, pues que había muchísimo menos contaminación dentro del edificio. Ustedes vieron paneles, ustedes veían los pisos de una vez ensamblados con luces tipo LED que ahorran muchísima energía. Entonces tenían muchas cosas que contribuyeron. Toda la ductería fue instalada de una vez, entonces llevaban las plantas y prácticamente conectaban. Es decir, que hicieron un uso muy eficiente del sistema prefabricado y también trataron de utilizar sistemas que ahorraban no solo la energía, sino también trataban de tener una contaminación o tratar de tener en un ambiente controlado dentro del edificio menos contaminación. Entonces, eso es solo un ejemplo que yo les quería a ustedes poner aquí. Y aquí viene entonces la pregunta de la problemática mundial alrededor de los materiales de construcción. Entonces, si miramos el tema de emisiones digamos, de CO2 atmosféricas, vemos que la manufactura de los materiales, la producción de los materiales, más o menos en cuanto a emisiones, es correspondiente al 84% de la producción total de los materiales. Eso pues es lo que vemos aquí en esta gráfica, en este pie que ustedes ven aquí. Ahora, si nos vamos a mirar aquí, donde estamos viendo diferentes materiales, vemos que materiales como el aluminio producen una contaminación atmosférica mucho más grande que materiales como el acero, en su orden el PVC y otros materiales, y que aquí, si ustedes ven en la barra gris, es la cantidad de kilogramos de CO2 por metro cúbico, de metro cuadrado de material que se produce. El único material que se usa actualmente en construcción, que no produce ningún tipo de emisiones y por el contrario, tiene efectos positivos, es decir, puede secuestrar CO2 de la atmósfera, pues es la madera. Entonces, aquí la problemática mundial de los materiales se enfoca o se mide en tratar de una necesidad de investigar nuevos materiales o materiales alternativos que sean sostenibles y renovables. Ustedes saben que ahí es donde, desde el punto de vista ambiental tenemos mucho esfuerzo que hacer. Y actualmente, como les dije, la madera es el único material que masivamente se utiliza en construcción y que es considerado sostenible, renovable y ambientalmente amigable. ¿Por qué renovable y sostenible? Porque es el único material que podemos sembrar y producir material. Nosotros no podemos sembrar concreto, no podemos sembrar mampostería, no podemos sembrar acero. Al cambio, la madera sí la podemos sembrar y es renovable. Entonces, eso es algo que es muy importante. Y para ponerlos más en contexto, en Estados Unidos y Europa invierten millones de dólares en investigaciones alrededor del uso de la madera como un material estructural, no solo para hacer casas, que la mayoría de las casas, por ejemplo en Estados Unidos, yo diría que el 85% de las casas se hace con madera, sino para hacer edificaciones de hasta 10 pisos. Y entonces ahí empiezan a ver los primeros avances en países como Europa, aquí en Holanda, en la cual construyeron el puente más grande del mundo en madera. Es un puente que, si ustedes ven, la madera está expuesta, tuvo un tratamiento químico de la madera especial para que la madera no tuviera un problema que ustedes lo van a ver más adelante, que es precisamente el deterioro con el medio ambiente. Al ser un material natural, va a tener un deterioro, y aquí trataron químicamente la madera para tratar de cerrar los poros de la madera de una manera química y evitar que entrara agua de alguna manera importante, y la madera pues duraría lo mismo que duraría ese puente. Se estima que debería durar alrededor de más de 50 años. Este fue un puente que prefabricaron totalmente en madera, ¿sí? Ustedes ven en la foto inferior, con unos carros especiales lo prefabrican en un lado del puente, en la carretera, y después por la noche ponen el puente y lo habilitan por la madrugada. Entonces, pues es una cosa muy interesante. Un puente de 32 metros de luz atraviesa pues la carretera de lado a lado. Aquí lo están transportando con los carros. Tiene 12 metros de ancho y 15 metros de altura. La carga de diseño pues es para camiones, pueden circular camiones común y corriente, y la estructura fue prefabricada con un peso total de 36 toneladas. Entonces, fíjense que aquí viene otro punto importante, y es que el material es ligero. Entonces, al ser el material ligero, renovable, pues, ¿qué más le pedimos a la naturaleza que esos materiales que existen ahí?
y como les dije fue químicamente digamos tratado para poder soportar la intemperie. Y esto es un sueño de uno de los doctores que trabajó en Holanda diseñando el puente. Entonces él quiere hacer ahora un puente de múltiples luces, más o menos simulando el puente que él hizo. Ese es el puente del futuro del doctor Jorissen de Holanda, que trabajó en este puente. Bueno, entonces aquí empiezan a haber ya desarrollos de los últimos 4, 5, 6 años hacia adelante, en el cual empiezan a haber propuestas de edificios en altura en madera únicamente. Y hay 2 proyectos para destacar a nivel mundial que han incursionado y que van a revolucionar las nuevas normas de diseño en este material. Uno es el proyecto SOFI, de un edificio de 7 pisos de altura, tiene una planta de 7.5 por 15 metros, es un proyecto hecho por un sistema, es un proyecto italiano, hecho de un sistema estructural italiano, donde son unos bloques, unos muros de bloques de madera, en los cuales ustedes ven ahí pues cómo es el edificio. Ustedes ven aquí en el costado izquierdo, esto está como si fuera el edificio en un gran hangar o algo así. Realmente está puesto sobre la mesa vibratoria más grande del mundo, que está en Kobe. De hecho, tuve la oportunidad personalmente ser invitado del profesor que dirigió el proyecto para ir y ver ese ensayo. Entonces, esto es un edificio a escala natural que va a ser sometido a una serie de sismos que pasaron en Kobe, en Japón, que fueron uno de los sismos más fuertes que se presentaron. Entonces, ustedes ven acá, esta sería la escala de una persona. Ahorita van a ver los videos que hay. Esto, el lado derecho, es un edificio de apartamentos de 6 pisos de altura, es un edificio típicamente como se construiría en Estados Unidos. En Estados Unidos se construyen hasta 4 pisos en madera y se puede construir un quinto, donde el primer piso tiene que ser obligatoriamente en acero o en concreto. Aquí la propuesta de esta compañía de Estados Unidos, que este proyecto se llama Nicewood, esto es patrocinado principalmente por una compañía que se llama Simpson Strutt & Tie de Estados Unidos. También lo ensayaron en la mesa vibratoria más grande del mundo, es un edificio a escala natural. También van a ver el video, en el cual pues la preocupación es, bueno, esto cuando lo construyan en California, ¿cómo se va a comportar? En Estados Unidos no han incursionado en edificios más altos de madera por una sola razón: no saben cómo se va a comportar, no lo han estudiado. Entonces, pues aquí, vamos a ver si este video sí nos corre, parece que sí. Entonces les voy a mostrar lo que fue el proyecto de Nicewood, que hizo Simpson Strutt & Tie en Estados Unidos. Entonces aquí les voy a mostrar cómo fue la construcción y cómo ustedes van a ver cómo de rápido se construye con madera. Eso claramente es un video pues acelerado, ¿cierto? Está acelerado en el tiempo. Esto es dentro del hangar de la mesa vibratoria más grande del mundo. Entonces primero hacen una base de acero para poder mover o trasladar un edificio entero. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Pues porque tienen, primero, pues los equipos para alzar un edificio de estas características, pero segundo, porque el material es muy liviano. Entonces, ustedes ven, ahí están empezando ya a terminar de construir la parte de acero, y aquí empiezan a construir ya la base de madera. Ustedes ven ya el primer piso de madera, y pues ahí empiezan a construir, y van a ver que gradualmente van a construirlo de madera, y va a ser muchísimo más rápido. Van a ver que van aumentando, ya tienen los paneles, todo es panelizado, más o menos prefabricado, y empiezan a construir piso a piso y simulan un edificio de apartamentos, incluso hasta le ponen los letreritos que van a tener los patrocinadores, los balcones, y empiezan ahí a construir hasta alcanzar los 6 pisos. Ellos utilizan la base del acero no, como les digo, como un piso estructural, sino para poder levantar el edificio y llevarlo a la mesa vibratoria y pues someterlo a los diferentes ensayos. Si se dan cuenta, en la parte inferior hay unos paneles de drywall, que son los muros divisorios, o con lo que recubren los muros estructurales cuando no necesitan doble muro estructural. Entonces eso es lo que está ahí. Entonces ahí van haciendo la construcción. Y eso creo que les tomó alrededor de unos 4 o 3 meses construir ese edificio. Eso fue relativamente rápido. Y es una de las grandes ventajas que se tiene en construir en un material pues, que es renovable y sostenible, y sobre todo liviano. Entonces, pues, ahí está la construcción. Yo voy a adelantar un poquito. Allá lo terminaron, entonces ahorita les voy a mostrar, ya lo están terminando. Y ahorita con unos puentegrúas que tienen, van a levantar todo el edificio,
y lo van a mover en la zona azul, que es la mesa vibratoria, que queda, como les digo, en Kobe. Esta mesa vibratoria tiene un símbolo, tiene un significado muy especial para los japoneses. Los japoneses, como ustedes los conocen, pues son personas que tratan de romper paradigmas. Y lo que a ellos les pasó en Kobe en el 94 fue que los golpeó un terremoto tan fuerte que destrozó prácticamente la ciudad. Los japoneses decidieron reconstruirla en menos de un año. La ciudad entera la reconstruyeron. Y adicionalmente el gobierno invirtió una cantidad muy importante de recursos para hacer este centro de investigación donde está la mesa vibratoria más grande del mundo y está ubicada como un símbolo de poder, digamos, superar las adversidades en los terremotos, y pues la hicieron allá en Kobe. Bueno, entonces, una vez está este video sí parece que no está funcionando, vamos a hacer lo mismo, les voy a mostrar Este es el video del ensayo, están simulando un terremoto. Entonces, en la parte posterior del edificio ven como una ventana, ahí se ven las personas. Esa es la escala. Esos son los americanos celebrando que no se les cayó el edificio, ¿no? Ahora ustedes van a ver una toma más cercana del edificio, en la parte, digamos, frontal del edificio. Como les digo, esto es el mismo sismo que golpeó Japón y que destruyó muchos edificios en Kobe. Entonces, pues ahí ustedes dirán, no, pero no fue como tan fuerte. Bueno, vamos a ver una toma interior. Bueno, entonces, un poquito es para contarles a ustedes que pues, realmente lo que aquí necesitamos es investigación. Entonces aquí viene un material que es el material que me trae, voy a comentarles la investigación que hemos hecho, que es el bambú. El bambú puede ser tratado como un material alternativo a la madera. En el futuro pues se va a requerir más y más cantidad de madera, sobre todo demandada por los países desarrollados como Estados Unidos, que ya tienen un déficit de madera en materia prima. De hecho, el déficit lo está cubriendo Canadá y posiblemente Canadá no le va a dar abasto a Estados Unidos. Y eso ni hablar de otras regiones del mundo como China o Japón. Bueno, entonces el bambú pues se presenta como una alternativa bastante interesante, ya que posee como importantes ventajas, podríamos decir, comparadas con la madera, porque es mucho más rápido su crecimiento. Igual de renovable y ayuda a disminuir la deforestación de los árboles. También capta o absorbe una cantidad importante de dióxido de carbono y hay muchas especies nativas en las regiones tropicales y eso pues ayudaría a impulsar en algunas zonas tropicales la economía de esos países. Entonces el bambú realmente es un pasto, no sé si ustedes sabían, pero el bambú no es una madera, es un pasto, es una gramínea de la subfamilia de las bambuseideas. En el mundo hay alrededor de 1.250 especies. Ahí ustedes ven un mapa mundi. En las franjas que están azules son las zonas donde típicamente se puede crecer el bambú. Entonces ustedes ven que en Norteamérica y Europa no crece el bambú. Entonces es una de las razones por las cuales no lo usan.
¿sí? Entonces nosotros tenemos una ventaja ante ellos porque es un material que es endémico de regiones como las nuestras. Entonces es algo que tenemos que nosotros mostrarles cómo usarlos a ellos. Alrededor de la mitad de las especies del mundo están en la parte de América, otras están distribuidas en Asia, África y Oceanía, y de esas tenemos actualmente comprobado de 20 especies aptas para la construcción. No todas las especies de bambú son aptas para la construcción. Se necesita que sean de un porte importante, es decir, de un tamaño importante, con unas paredes especiales para que sean altamente resistentes. Esas son algunas de las ventajas del bambú. Es fácil de cultivar, es un pasto, entonces todo el mundo pues eso pone un pasto y crece al lado de su casa. Lo mismo le pasa al bambú. Tiene una alta tasa de crecimiento, entre 10 a 10 centímetros a 110 centímetros por día. El 10 centímetros por día es en bambú chiquitos, de hecho crecen en un día y ya, no crecen más. Y usted puede sentarse a ver crecer el bambú, literalmente. Típicamente los bambúes de grandes portes se demoran más o menos 6 meses en alcanzar la altura, pero su edad de maduración ya les voy a mostrar cuánto se demoran, específicamente en la especie de bambú que nosotros más conocemos en Colombia y que la hemos usado para construcción, que es la Guado aguncifolia Kund. Tiene una baja relación resistencia-peso y un bajo consumo de energía. Aquí hay una gráfica donde muestra la cantidad de consumo de energía que se necesita para producir el bambú, la madera, el concreto y el acero. Entonces ustedes se ven, comparado con el acero, lo normalizamos con respecto al acero, necesitamos tener 50 veces o consumir 50 veces más energía en el acero que lo que necesitaríamos para consumir o producir la misma cantidad de metros cuadrados de bambú. En el bambú, pues cuando uno mira esta planta empieza uno, de hecho, alguna vez un agricultor que estimo mucho y que fue parte de hace mucho tiempo que yo arranqué, pues hace 10 años que arranqué con este tema, me dijo que tuviera cuidado porque esta es una planta que enamora. Y la verdad es porque es totalmente aprovechable, la utilización del bambú es increíble. Entonces uno puede utilizar desde las raíces para hacer esculturas, que de hecho se venden muy bien, hasta toda la parte del tallo, digamos, inferior hasta la parte media, la cual se puede utilizar para muebles, probablemente para producir, usarla para estructuras, para como una especie de plywoods, para fibras de compuestos, para una serie de, ahí hay una lista de utilidades. Las hojas, por ejemplo, se utilizan para fertilizantes, para usos medicinales, para bebidas. La parte inferior usan para los palitos esos de bambú que usan los chinos. Utilizan absolutamente toda la planta no se pierde. Entonces, pues es una planta bastante interesante. Aquí algunas aplicaciones, entonces hay aplicaciones artesanales, ¿cierto? Que se utilizan mucho de diferentes, desde que van pasando desde productos artesanales hasta camas, bandejas, ustedes ven ahí lámparas, en fin, una serie de juguetes, ¿cierto? Hasta productos textiles. Entonces, pues están los Nike de bambú, están las camisetas, las medias, y todo sale de esta fibra que ustedes ven al lado izquierdo de lo que es esta maravillosa planta. También entonces puedo hacer marcos de cosas ya más lujosas, de la marca Gucci hecho hasta relojes, carteras, marcos de gafas, platinas, relojes claramente, y productos tecnológicos como teclados de computador, mouse, cubiertas para computadores. Eso es un Dell, el que ustedes ven ahí, de edición especial. Los tableros frontales de los carros como el BMW también los hacen de una especie de bambú, incluso portátiles, las carátulas, los protectores también los hacen de bambú, pues un material bastante resistente. Y pues claro, productos incluso de transporte, bicicletas de diferentes tipos, recubrimientos para carros. Ustedes ven ahí, esto es tomado de la zona del eje cafetero, un bus típico turístico que también es en la zona del eje cafetero, y algunas bicimotos que ustedes pueden ver allá en Colombia también se utilizan. En fin, eso tiene una cantidad de aplicaciones muy interesantes. Desde el punto de vista de las estructuras, hay una persona que en Colombia vale la pena resaltar, ha hecho un excelente trabajo, es un arquitecto, se llama Simón Vélez, y él ha proyectado a nivel mundial las estructuras de bambú. Eso es una de las estructuras que él hizo en China para un hotel
Ustedes ven, es un puente de bambú, es un puente totalmente espectacular, muy bonito, y Simón Vélez ha hecho obras espectaculares como el Museo Nómada en México, el cual se expuso en la plaza principal de México, en el Zócalo de México, en el cual pues ustedes ven muchísimas personas habitando esto que hizo parte de una feria exposición. También casas de campo, esas son casas de campo que se construyen en Colombia, en las cuales también hay cubiertas verdes, entonces se combinan una serie de materiales para pues tener edificios totalmente ecológicos, y pues ustedes ven hay diferentes tipos de casas de campo también hechas por este famoso arquitecto colombiano. El tema entonces de la investigación nos dice, bueno, esto lo han utilizado en Colombia hasta cierto punto, tenemos unas buenas hectáreas de bambú, de hecho poquitas, si vemos, son 52.000 nomás, de hecho estamos tratando de convencer al gobierno de que haya una reforestación de ciertos bosques con bambú, pero pues es un bambú gigante que se utiliza para la construcción, que tiene una altura de más o menos 30 metros, que entre 4 y 5 años está listo, ya les voy a explicar cómo obtuvimos esa edad, y con un espesor, es hueco, pero tiene unos espesores del bambú que van entre 0.7 y 2 centímetros. Ustedes ven una foto, eso fue de un sismo que pasó en 1999 en Armenia, una ciudad, de hecho, del eje cafetero. Ustedes ven, estas casas están en pie y las casas que están alrededor no lo están. Estas casas que estaban acá se comportaron muy bien y fueron construidas y diseñadas y construidas con un material que utilizó el bambú, que se llama el bareque. Y nosotros en el código de nuestra construcción tenemos un capítulo especial para cómo construir en ese material utilizando pues el bambú, y realmente pues les fue muy bien. De hecho fue destacado por algún grupo de investigadores de Estados Unidos cuando fueron a hacer un reporte de un instituto que es el ERI de Estados Unidos. Hay un reporte completo de cómo se comportan estas edificaciones. Entonces aquí la problemática que nosotros quisimos abordar desde el punto de vista de nuestra investigación era, pues Colombia tiene un déficit de vivienda, no sé cuál es el déficit de vivienda de Perú, pero en Colombia es muy alto. En Colombia es de alrededor del 2.3 millones de viviendas que estamos en déficit, que necesitamos construir. Y lo que sabemos es que los materiales actuales no van a dar abasto para esta demanda. De hecho, el gobierno actual ha tratado de ser muy agresivo en una campaña de vivienda y no ha podido ni siquiera bajar este límite, simplemente lo ha tratado de mantener para no subirlo. También sabemos que allá en Colombia han estudiado mucho el bambú, no solo nuestra universidad, otras universidades en Colombia no lo han estudiado y han encontrado que es un material apto para la construcción. De todos modos, como ustedes vieron, ¿cierto? Esos estudios grandes que se necesitan hacer estudios mucho más detallados, más profundos, para poder nosotros entonces tener mucha certeza de este material de construcción. Aquí ven a la derecha una foto de lo que son las plantaciones típicas de guadua. Entonces aquí surge la primera pregunta. La guadua se ha utilizado en forma natural, o sea, redonda, así como ustedes conocen el malbú. Nosotros le decimos rolliza, para construcciones de estructuras de luces medianas, con limitaciones que imponen la geometría y la regularidad. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tratan de conectar dos cosas redondas y formar un pórtico para conectarlos, es bien complejo. Necesita ciertas técnicas casi artesanales y manuales que lo hace difícil. Entonces la pregunta es, ¿y qué podemos hacer al respecto? Entonces la respuesta es, se podría utilizar la guadua o bambú para construcciones de mucho más alcance. Entonces la respuesta es sí, la podemos laminar. Entonces, esto fue algo que tratamos de hacer y fue el primer proyecto que avanzamos en la Universidad de los Andes. Entonces, ¿esto cómo se hace? Yo tengo el bambú verde, realmente lo que hago es hacer unos cortes radiales de este bambú verde de unos trozos de aproximadamente 1 metro, saco algo que se conocen como esterillas, que son pedazos pequeños de bambú, después pasan por una serie de máquinas que lo que hacen es quitar la piel interior y exterior y lo dejan casi plano, o lo dejamos casi prácticamente plano, y después lo que hacemos es pegar estas latas, que nosotros les llamamos latas, a estos pequeños pedazos de bambú lateralmente, y después los prensamos transversalmente para formar entonces un elemento estructural del tamaño que nosotros pues queremos o quisiéramos tener. Entonces, esto fue un proyecto que lo financió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El primero fue el laminado, lo financió en el 2007 y después el Ministerio nos financió otro proyecto en el 2008.
para también entender un poco más cómo es el comportamiento de las estructuras de guadua rolliza, es decir, las redondas. Entonces los dos proyectos pues casi estuvieron en paralelo y los proyectos en general consistían en esto. En primero, una caracterización, queríamos saber cuáles eran las propiedades físicas y mecánicas del material. Como habían varios estudios, pero esto es un material que, dependiendo de la zona donde se produzca, varían las propiedades. Entonces nosotros nos concentramos en la zona del eje cafetero de Armenia, en cierta región, para sacar las propiedades físicas y mecánicas, porque en esa región se han producido los mejores bambú, o por lo menos tienen fama en Colombia de producir los mejores bambús. Otro tema importante eran las uniones, que los nombré acá. ¿Cómo hacemos las uniones? Entonces, lo que hicimos fueron modelos matemáticos y después los validamos a través de modelos experimentales para poder entender cómo funcionan las uniones. Las uniones en estructura son algo muy importante. Si no están bien unidas estas uniones, no se conforman de la manera adecuada, la estructura es un peligro. Y entonces después ya vemos los elementos, que son tipos vigas, cerchas, columnas, pórticos, muros, diafragmas, todos los elementos que comportan la estructura, cómo se van a comportar. Hicimos pruebas experimentales de eso y no nos quedamos ahí. Después nosotros también tenemos una pequeña mesa vibratoria, no tan grande como la de los japoneses. Hicimos una mesa, construimos un módulo de 2 pisos y ensayamos nuestro módulo de 2 pisos en la mesa vibratoria para saber cómo se comportan ante sismos, porque tanto como acá, como en Perú, como en Colombia y en la zona andina, hay regiones que son pues propensas a sismos y para nosotros es muy importante saber cómo es ese comportamiento. Pero aquí surge la primera pregunta de la investigación. Entonces empezamos a llegar, entonces fuimos a la empresa, le pedimos el material y la pregunta es, ¿de qué edad quiere el bambú? Entonces, pues nosotros teníamos alguna bibliografía internacional de otros bambús, pero el nuestro pues no teníamos una certeza. Entonces dijimos, bueno, vamos a explorar la edad. Entonces, algo que utilizan en el campo, en la agricultura, es, ellos dependiendo de los líquenes o estos hongos que se pegan a la planta del bambú, ellos, de acuerdo a eso, si tienen más líquenes o no, dicen que son más, que ya están listas para cortar, y eso es lo que se llama como una viga o una guadua hecha, así se le conoce. Y cuando no, es biche, que es verde, ¿cierto? Sin líquenes, o sea, la parte izquierda. Entonces, yo pues siempre les hago la pregunta aquí al auditorio, entonces, pues basado en esto que les dije, pues ¿cuál es biche y cuál es hecha? Entonces, pues como ya más o menos les di la respuesta, ustedes todos dirán, no, pues la biche es el lado, para ustedes, el lado derecho, ¿cierto? Y pues para mí el lado izquierdo. Y la otra, la hecha, la lista, es la que tiene líquenes, ¿no? Está llena de hongos. Pues resulta que si ustedes se dan cuenta, con la empresa con la que yo trabajé, tiene un sistema de tatuado. Si ustedes se fijan acá, tiene la letra A tatuada y acá el año, 08. Y aquí tiene A 08. Entonces la respuesta para ustedes es exactamente el mismo bambú del mismo año. O sea que los agricultores que ven esta guadua y la ven llena de líquenes, la cortan y están equivocados. Esta guadua tiene 1 año. Esta foto la tomé en el 2009. Entonces, ¿qué pasó? Pues esto no se puede hacer simplemente a inspección, no se puede. Y lo acostumbraban a hacer. Y en algunas regiones que manejan bambú lo hacen. Y eso es una equivocación. Entonces lo que dijimos es, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, dado que tenemos un sistema de tatuado, vamos a aprovechar el sistema de tatuado, yo voy a saber cuándo, o sea, apenas lo que hacen es, el bambú crece a la altura de la cintura y le hacen el tatuado. Y después el bambú sigue creciendo. Entonces yo puedo saber más o menos la edad de los bambús solo mirando el tatuaje nomás. Entonces tomamos bambús de 2, 3, 4 y 5 años y realizamos una serie de ensayos de compresión paralela a la fibra, corte a la fibra y flexión. Son ensayos de caracterización que me indican a mí propiedades físicas y mecánicas. Bueno, ahí está el ensayo.
Entonces ustedes ven la gran flexibilidad de la viga, es un ensayo a flexión, ustedes ven cómo la viga, esto es un pedazo de bambú, se flecta, ¿cierto? ¿Sí ven cuánto se flecta antes de romperse? Allá se va a romper, ¿sí? Entonces eso lo que nos demuestra es qué tan flexible es la guadua. Y aquí quiero hacerles a ustedes una observación, porque sea más flexible no significa que es mejor. Es un concepto muy importante que hay que tener. Si digamos, si esto hace parte de un piso y es muy flexible, posiblemente entonces no cumpla el requerimiento de servicio. Entonces hay que darle rigidez, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces lo que nosotros, después de haber hecho todos esos ensayos, concluimos es que la guadua está lista para producirse entre 3 y 4 años. Un cultivo, para que llegue en su fase estable, se demora aproximadamente unos 10 años. Es decir, que mientras se reproduce un cultivo, después de 10, 7 años, después yo puedo esperar 3 y 4 años, y cada 3 o 4 años puedo entonces aprovechar la guadua, cortarla y utilizarla. Un pino radiata, típicamente de Chile, se demora entre 25 y 35 años para producirse. Entonces fíjense que es del orden de 5 o 6 veces más rápido producir este tipo de material que madera. Entonces esa es la primera gran ventaja que le vimos al bambú. Es muchísimo más, su tasa de renovabilidad es muchísimo más alta que las maderas. De eso pues tenemos un artículo para los que quieran pues verlo, está en español, es un artículo en el Journal de Madera, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Bio Bio, y ahí está cómo es la influencia de la edad y de la posición en la altura, que también tiene que ver de las propiedades de este guadua bambú en Colombia. Bueno, entonces ahora ya una vez pasamos los años, ya sabemos, entonces vamos a concentrarnos en bambús de 3 y 4 años. De hecho dijimos 4 años. Entonces vamos a concentrar en bambús de 4 años y vamos a caracterizar el bambú, ¿sí? Es decir, que vamos a ver pues cómo se comporta. Entonces aquí hacemos una caracterización completa de diferentes pruebas en el laboratorio de compresión, flexión, corte, en fin, y no solo de ustedes ven de bambú rollo redondo, sino también de bambú laminado, lo hicimos para los dos proyectos. Y entonces, para resumirles aquí lo que nosotros encontramos esta gráfica. Entonces esta gráfica lo que resume es, primero lo que hicimos es normalizar todos los valores que encontramos de densidad, de compresión paralela, compresión perpendicular, tensión, cortante, módulo de resistencia a la rotura, módulo de resistencia elástica. Lo normalizamos con el menor valor de las maderas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la barra más clara, verde, significa una madera que es una madera estructural Colombia del menor grado posible. O sea, si se dan cuenta, esa es toda 1. ¿Sí? O sea, que estos valores están normalizados con respecto a ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo miro la densidad, significa que la guadua laminada es del orden de 1.7, 1.8 más densa que la madera estructural menos resistente que tenemos en Colombia. Si miramos entonces la guadua redonda, pues tiene una densidad similar. Realmente pues la densidad no tiene por qué cambiar si cambia el proceso de producción. Simplemente el material pues no tiene por qué volverse más denso. Es un poquito más denso porque hay algunas compresiones de la madera, o en este caso de la guadua. Y fíjense que es tan densa como la mejor madera estructural que podemos conseguir en Colombia. En algunas propiedades como la compresión paralela, la guadua laminada lo hace muy bien, la guadua rolliza no lo hace tan mal. Fíjense que está más grande de lo que es una madera estructural de baja capacidad. Aquí pues vemos que en compresión perpendicular, esto cuando hablo de compresión perpendicular y paralela me refiero a las fibras. Entonces la guadua en su forma circular tiene fibras que van a lo largo del tubo, pues por llamarlo así. Entonces cuando yo le hago compresión paralela significa que yo cojo y le aplico carga en este sentido. Compresión perpendicular significa que yo le aplico carga en este sentido. Entonces en compresión perpendicular claramente este material tiene unos problemas. Problemas que es importante reconocerlos y saber que es una deficiencia del material. No significa que esto no vamos a poder construir con esto. Los ingenieros tenemos que poder sortear los problemas y conseguir soluciones a esto. Pero es algo que tenemos que hacer algo al respecto. En la tensión le va muy bien, en el cortante le va muy bien, en los módulos, que estos son propiedades de flexión, le va muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el potencial que tiene desde el punto de vista de resistencia. Claramente, como es un material natural, el efecto de la humedad cambia sus propiedades. Entonces, lo que hicimos nosotros es, cogimos diferentes
elementos de estos, probetas de estos materiales, y miramos bajo diferentes tipos de unidades cómo se ven afectando los materiales. Eso es una cosa que hicimos, y también hicimos, junto con la Universidad Católica de Chile, una prueba de resistencia al fuego, de caracterización al fuego, porque, como ustedes saben, son materiales que son mucho más propensos a incendiarse, a propagar el fuego. Entonces también hicimos ensayos de caracterización, y los que les puedo adelantar es que pudimos primero encontrar cómo es la influencia de la humedad en el material. O sea, podemos decirle al ingeniero que dependiendo de las zonas donde haya mucha humedad, cómo varía su resistencia, y podemos determinar también qué tan rápido se incendia la guadua con respecto a la madera, y encontramos que la guadua, en este caso esta especie de bambú, se comporta mejor que el pino radiata en propagación de fuego y en tiempo de ignición. Eso también hay un artículo en la revista de Construction and Building Materials, es decir, está en inglés, de cómo es el comportamiento al fuego de este tipo de material. Entonces, pues son cosas importantes que hay que conocer. Otro efecto importante es el efecto de la radiación solar o intemperismo. Entonces, para eso utilizamos un aparato especial que se tiene, que produce rayos de UV a las muestras y nos muestra cómo es el comportamiento de estas muestras. Aquí es importante aplicarle diferentes capas de pinturas para ver este material cómo se comporta ante la radiación solar, y pudimos simular. Eso es un artículo que todavía estoy terminando y que espero poder concluir muy prontamente, pero encontramos diferentes tipos de pinturas que son mejores que otras para este tipo de materiales, porque estos materiales necesitan tener pues un buen grado de conservación. Hay que pintarlos y mantenerlos. El otro tema es el de las uniones. Entonces, en las uniones, pues lo que vemos es que si vamos a mirar cómo son las uniones de estas casas en bambú, son supremamente complicadas. Ustedes aquí se dan cuenta de cómo se hacen estas uniones, y pues son bien laboriosas y bien complejas. Y si vamos a lo que son uniones en maderas, si queremos hacer una unión, por ejemplo, a momento, necesito ponerle estos pernos en forma circular, y es bastante complejo de diseñar y analizar. Entonces es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Para eso, en maderas, hay una teoría que se llama la teoría de la fluencia, y que fue desarrollada por Hankinson, y lo que hace esta teoría es algo muy interesante, y es, encuentra las propiedades de aplastamiento de la madera, las propiedades del conector, que puede ser una puntilla o un perno, y los mete en un modelo matemático, mira cuál es la posibilidad de falla de diferentes conexiones, y con eso da una capacidad de las conexiones. Entonces, lo que nosotros nos tocaba hacer aquí entonces era ver la capacidad de las conexiones. Aquí vemos en el lado izquierdo, estamos haciéndole un ensayo de flexión al perno, y en el lado derecho vemos ya con los pernos cómo aplastamos la guadua. Entonces, teniendo la capacidad de aplastamiento del bambú, en este caso, tanto redondo como redondo como laminado, y el conector, la propiedad del conector del perno, podemos entonces hacer unas uniones, ver el modo de falla de las uniones, e incluso hacer en un programa de elementos finitos que algunos de ustedes posiblemente conocen, que es ANSYS, modelar la unión y ver el comportamiento de la unión y tratar de predecir cómo se va a comportar, porque pues hacer esos experimentos toman mucho tiempo y esfuerzo. Entonces aquí la idea es no repetir tanto los ensayos, sino utilizar un modelo de computador y ver los datos de ese modelo, cómo se comportan. Aquí nuevamente no sé, hay aquí un problema con mi computador seguramente. Les voy a mostrar cómo funciona esta conexión. Aquí está. Entonces aquí está la conexión. Ustedes ven, ahí ven cómo la conexión se va moviendo, está simulada en el computador, el perno cómo se va deformando, cómo va cambiando de colores, y cómo la curva de capacidad se va alcanzando. Entonces yo puedo aquí predecir cuánto es la carga que alcanza esa unión, y lo puedo hacer para la unión que yo quiera, porque ya lo tengo calibrado en el computador. Entonces eso nos permitió desarrollar esa serie de modelos, y finalmente pues eso nos llevó también a una publicación que la pueden encontrar en el journal de la ASCE de materiales, en la cual tenemos una publicación de cómo es el comportamiento de estas conexiones en guadua laminada. Después entonces nos fuimos a la parte de elementos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es el comportamiento de los elementos? Aquí pues ya vieron ustedes varios de los ensayos. Acá tenemos ensayos de guaduas redondas sometidas a flexión, cómo fallan esas guaduas. Acá en el laboratorio de escala
a gran escala tenemos vigas de madera laminadas, ustedes ven aquí la escala de la persona, entonces estamos ensayando vigas a escala real y cómo fueron esas fallas. Aquí también ensayamos columnas, porque son algo muy importante de los elementos, entonces cómo es la carga en esas columnas, cuánto aguantan esas columnas, y aquí les tengo un video, espero a ver si este tampoco corre, pero aquí se los muestro. Bueno, ese parece ser que no lo tengo acá. Bueno, dejémoslo aquí. Por alguna razón no me está funcionando. No. Bueno, es un ensayo con presión. Ustedes ven que el elemento se pandea y es un elemento, y pues ya podemos entonces encontrar la capacidad de las columnas. Otro elemento muy importante de las estructuras son los muros. Entonces aquí digamos, la propuesta que nosotros tenemos este sistema que ustedes ven es el típico muro que se construye en Estados Unidos con las casas. Es un marco de madera, ¿cierto? Y tiene una serie de láminas. Las láminas son de madera. Aquí la propuesta es, esto es una foto de cómo se construyen en Estados Unidos estos muros, y la propuesta es cambiar ese plywood que lo hacen en madera, que es una madera comprimida, por nuestro panel de guadua. Entonces aquí, por ejemplo, estamos tratando de combinar la madera con el bambú, ¿sí? Aquí solo estamos cambiando el panel. Entonces ahí hicimos un sistema, ahí construimos nosotros en la mesa vibratoria un módulo de 2 pisos a escala real. Ahí ustedes ven el módulo, aquí está en la casita, con las puertas, pues con todas las ventanas. Y entonces aquí lo que decidimos es construir este módulo en nuestra mesa vibratoria y le pusimos los acabados para ver cómo se comportaban los acabados cuando son sometidos a un sismo, porque pues los acabados son a veces son costosos y tienen una influencia muy importante, pueden tener una influencia muy importante en el tema de la estructura. Aquí nosotros tratamos de ver diferentes tipos de amenazas. Entonces, por ejemplo, nos enfocamos en el terremoto que les mostré de 1999, en la cual está en esa zona, que es una amenaza de zona sísmico alto, en la cual tiene una aceleración de 0.25 G, y ese es el mapa de aceleración sísmica que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, ese sismo que pasó el 25 de enero de 1999 tuvo una magnitud de 6.2, tuvimos alrededor de 1.200 muertos, más de 5.000 heridos, pérdidas de aproximadamente 1.2 billones de dólares se tuvieron en ese sismo. Entonces, vamos a ver si aquí funciona. Si no funciona, sí lo vi aquí. Entonces, les voy a mostrar el sismo. Ay. Esta es la casa, primer piso y segundo piso. Ese fue el sismo de Armenia. Entonces fíjense que la casa realmente no tuvo mayores daños, empezaron a notarse algunos daños digamos de los acabados, pero no fue un daño importante. Ese sismo, si se dan cuenta, el terreno se movió más o menos casi 3 centímetros. Sí, ese fue el movimiento del terreno y tuvo una aceleración de 0.58 G. Bueno, después entonces, como no le pasó nada a la casa, decidimos entonces ponerle a nuestra casa el sismo de Northridge, muy famoso en California, que cambió toda la metodología de diseño de estructuras de acero. Ahí ustedes ven, esos fueron los daños que se obtuvieron de algunas casas en el sismo de Northridge. Se acabó el primer piso y prácticamente terminó el segundo piso espichando el primer piso. La magnitud de ese terremoto fue menor, 6.7. Fíjense que la magnitud no necesariamente está relacionada con el daño.
Hubo alrededor de 60 muertos, mucho menos muertos, pero muchos más heridos en ese terremoto que lo que tuvimos nosotros en Colombia. Pérdidas muchísimo más grandes, de alrededor de 46 billones de dólares fueron los que tuvieron esas pérdidas. Entonces aquí les voy a mostrar, tampoco corrió, se los voy a mostrar acá. Sí, bueno, California, Estados Unidos, 17 de enero de 1994, 6.7. Bueno, entonces en ese sismo, fíjense que ya ese sismo hizo mover el terreno 16 centímetros, más o menos 16 centímetros. Eso ya es una magnitud, digamos, un sismo muy importante con un movimiento muy grande y pues no tuvo digamos que se incrementó un poco los daños en la parte no estructural de la edificación, pero no colapsó, no pasó absolutamente nada. ¿Cuántos muertos hasta ahora? 0. Bueno, y entonces le pusimos el sismo de Kobe, le pudimos simular el sismo de Kobe en la mesa vibratoria en Japón, que eso, como les dije, fue el 17 de enero de 1995, un sismo de magnitud 6.2, ustedes pueden ver una foto, eso es una columna, eso es un puente de concreto, totalmente colapsado en Japón, alrededor de 5.500 heridos, más de 37.000 heridos, perdón, 5.500 muertos, 37.000 heridos, pérdidas estimadas de más de 200 billones de dólares. Esto fue un sismo catastrófico para Japón, totalmente catastrófico. Entonces, aquí pues les voy a poner el video de este sismo. Bueno, estos son colombianos festejando que no se cayó la edificación, ¿no? Entonces, pues aquí realmente, pues con esto comprobamos que realmente este material tiene mucho potencial. Actualmente estamos haciendo unos prototipos para construir edificación, no, es un prototipo hasta ahora en diseños para ver la posibilidad de construir edificios con este material de 5 pisos de altura en Colombia. Eso es, digamos, el gran reto que tenemos actualmente en uno de los proyectos y pues es algo que queremos pues, fomentar y ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de material. Y aquí salen algunos nuevos desarrollos que quiero compartir con ustedes. Entonces, como les dije, la manera como se fabrica está en el lado izquierdo. Yo hago cortes radiales, obtengo pequeñas latas y lo que hago es pegarlos, digamos, si ustedes ven la parte amarilla lo que queda. ¿Cómo lo hago? Pues yo simplemente la paso por unas máquinas que terminan volviendo esa latica amarilla que ustedes ven. Una de las ideas es, ¿qué pasa si yo lo corto por la mitad, le aplico radiofrecuencia y lo enderezo literalmente como si fuera pues un caucho o algo así, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya tendría una lámina que no necesita adhesivos intermedios porque no los estoy pegando.
Eso es algo que en Japón lo han hecho con radiofrecuencia. Ahorita lo estamos estudiando, es por ahora costoso y inviable desde el punto de vista de fabricación, pero posiblemente es un futuro de este material para fabricaciones de laminados. Otro proceso interesante es el proceso de modificación química o tratamiento químico. Es un proceso que ayuda a la durabilidad de la madera, ya se probó en el puente que ustedes vieron, se diseñó para más de 80 años de uso. ¿Sí? Aquí lo que se quiere es tratar de romper el proceso de molecular y lo que hace es una estabilización dimensional contra protección del agua. Ese es el proceso químico que ayuda a esas dos cosas, a que haya una estabilización dimensional, es decir, que como el material tiende a expandirse, a contraerse, al ser material más denso, tratado químicamente, esa expansión o dilatación o contracción va a ser menor, y como está más denso, es más difícil que entre el agua. Entonces eso se logra con procesos químicos que en teoría no tienen efecto ni en el módulo de elasticidad y reducen ligeramente el módulo de rotura. Este proceso se hizo, como les dije, industrialmente en Alemania y está descrito más o menos cómo se hace esquemáticamente en el lado derecho de esta diapositiva. Esto es una investigación que, si alguien está interesado, la hizo el profesor André Jorrisen de la Universidad de Holanda. La otra es una manipulación genética del bambú. Entonces, esto ya se hace en maderas. De hecho, en Chile manipulan ya genéticamente los pinos radiatas. Es decir, que a través de manipulación genética saben, dependiendo de la zona, cómo cultivarlo con ciertos nutrientes en las maderas, y por lo mismo podemos hacer con los bambús. ¿Para qué? Para alcanzar portes de bambú más grandes, con paredes más estables. El bambú viene siendo cónico, entonces podemos genéticamente hacer que ya el bambú no sea tan cónico, que las paredes crezcan más uniformemente, y todo eso se puede hacer a través de manipulación geométrica. Lo otro es el uso de herramientas pues como estas, que se usan en madera. Aquí les voy a mostrar cómo funcionan estas herramientas. Esto es simplemente una llegan con las puntillas y es supremamente rápido. Entonces con eso pueden construir muy rápidamente cualquier aparato o digamos cualquier parte de elemento estructural. Tan rápido que casi no lo puedo ni siquiera proyectárselos a ustedes. Bueno, otra idea es conexiones prefabricadas livianas. Entonces las hacen con elementos de aluminio. Y entonces simplemente escogen un elemento, hacen esta unión, la ponen primero en el elemento, por ejemplo, de columna, tienen una unión específica en la viga y simplemente llegan y las encajan. Les voy a mostrar también un video al respecto. Permítanme un momento. Ahí está. ¿Ya está? Sí, ahí está. A ver, sonríale a él. No, a mí no. A la conexión, mira. Hágame una... Eso está trabajando. Entonces, eso es otra manera de prefabricar entonces ahora, pero con madera. Algo parecido a lo que ustedes vieron en el primer video que mostré de los chinos. Y por último, esto es una cosa supremamente interesante, se llama fusión en madera. Ya lo hice en madera y estoy seguro que se puede hacer en bambú. Esto que se hace es con un aparato de altas revoluciones, que lo que hace es más o menos este movimiento. Ustedes ya les voy a mostrar un video, casi no lo van a ver. Y lo que hace es fusionar sin ningún tipo de adhesivo, fusionar las dos maderas. Ustedes saben que las maderas, igual que el bambú, tienen glutinantes, tienen se me acaba de escapar la palabra, la cual sirve como ligamento, pero tiene que ser activo a través de altas presiones y altas frecuencias. A ver, esto lógicamente no funciona aquí, entonces se los muestro acá. Este también es bastante rápido. Ahí lo que ustedes están viendo es este movimiento y se fusionan los dos materiales.
es como, se pegan uno al otro. Entonces, es una prensa y lo hace a alta frecuencia y queda el elemento totalmente fusionado. A ver si se lo repito aquí para que ustedes lo vean. Me toca hacerlo al revés. Ahí está. Ya quedan pegados los dos. Ningún adhesivo. Absolutamente nada. Solo una presión muy bien aplicada. Bueno, con eso pues finalizo la presentación. Esto es simplemente el producto de una investigación que hemos desarrollado en la Universidad de los Andes con este material y espero que pues haya sido de su agrado y quedo para preguntas si las tienen. Muchas gracias. Fueron las palabras y exposición de nuestro profesor visitante, el PhD Juan Francisco Correal Daza. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Acto seguido, invitamos a la ingeniera Elizabeth Doré, directora académica de la carrera de Ingeniería Ambiental, para hacer entrega a nuestro ponente del certificado respectivo y un presente por parte de la Universidad Continental. Finalmente, habiendo ya dado por concluida esta conferencia, me permito invitar al ingeniero Roberto Vadillo, director académico de la carrera de Ingeniería Civil, para dar las palabras de clausura. Buenas noches, agradeciendo la presencia de todos ustedes y sobre todo la presencia del doctor Juan Francisco Correal. Declaro pues ya concluida la presente conferencia. Gracias. No se olviden que nuestras conferencias todavía continúan el día lunes. En la mañana se va a tratar sobre procedimientos para lo que es la acreditación de carreras de ingeniería y en la tarde está una exposición de la carrera de Ingeniería de Sistemas relacionado a los videojuegos. Se les invita cordialmente. Gracias. ¿Cómo estás?